Estamos conectadas en el Facebook Live y alrededor de 299 personas conectadas por Zoom para realizar nuestra charla, conversatorio, protocolos en aeropuertos y medidas de bioseguridad para los pasajeros. Hoy tenemos invitados muy especiales. Tenemos al doctor Juan Carlos Salazar, director de la Aeronáutica Civil. Tenemos al doctor Andrés Uribe, Country Manager para Colombia de IATA. Tenemos al señor Juan Diego Zapata, director de ventas para Colombia y de Avianca. Natalia Zambrano, directora de ventas de LATAM Airlines. Tendremos más adelante al señor Alfonso Ávila, presidente de la aerolínea EasyFly, y al señor Félix Antelo, presidente y CEO del Grupo Vivaer. Como moderadora tenemos a nuestra presidenta de la asociación, a la doctora Paula Cortés Calle. Doctora Paula, bienvenida. Bueno, buenos días a todos. Quiero darles un saludo muy especial y un saludo pues también muy especial a nuestro presidente de Junta Directiva, Jean-Claude Besouda, a nuestra Junta Directiva que se encuentra en este momento también conectados con nosotros, las agencias de viajes. Esto lo extendimos a todo el sector porque obviamente son temas que hemos venido trabajando todos los gremios en pro de comenzar el transporte aéreo nacional. Quiero pues darles un agradecimiento por la conexión, señor director, por siempre estar disponible para el sector de las agencias de viajes y lo mismo para Andrés y todas las aerolíneas que nos acompañan y que están presentes. Si quieres, Julián, entonces le damos paso. Vamos a tener una presentación primero del director de la Aeronáutica Civil, de Juan Carlos Salazar, y después vamos a tener otra presentación de Andrés Uribe, el director de IATA Colombia, para contarnos obviamente los protocolos que se han venido trabajando tanto en aeropuertos como en los aviones, y de esa manera pues darle tranquilidad al viajero en el momento de retomar los viajes, por parte pues también de la comunicación que tengamos a través de las agencias de viajes. Si te parece, Julián, presenta a cada uno con su cargo y arrancamos para darle paso al director de Salazar. Perfecto, presidente. Entonces, ya ahorita hice lectura de los panelistas. Sigue el director Juan Carlos Salazar, director de la Aeronáutica Civil de Colombia. Director, adelante. Muy buenos días para todas, para todos. Un saludo al presidente de la Junta Directiva de ANATO, a la directora ejecutiva de ANATO, a todos los invitados y panelistas. Muchas gracias por atender esta invitación. Muchas gracias también por invitarnos para socializar los protocolos de bioseguridad que hemos venido construyendo en materia de transporte aéreo. Y si me permiten, entonces, una presentación muy breve, que espero no tome más de 20 minutos, lo que hemos venido construyendo desde el momento mismo, yo diría desde antes de que se suspendieran las actividades de transporte aéreo, y que Colombia de alguna manera ha sido un pionero en esta materia. Por favor, me confirman si se está observando. Lo primero Perfecto, es que, director. Gracias. Lo primero es que aquí hay un mensaje que es, todos los días escuchamos del señor presidente de la República. Yo que he tenido oportunidad de viajar por todo el país, lo escuchamos también de los gobernadores y los alcaldes. En medio de esta crisis tan grave que se está viviendo, para que estemos todos alineados, autoridades y sector privado, pues no podemos perder de vista que debemos poner la salud y la vida de las personas al centro de todo esto. Y en ese orden de ideas, los protocolos de bioseguridad que hemos construido precisamente buscan que las personas estén al centro y darle la tranquilidad a las personas, tanto viajeros como quienes trabajan, que estos protocolos cuidan su vida y su salud. Y de esta manera, pues hemos construido estos protocolos inspirados en unos valores que son los que fundamentan las decisiones: la solidaridad, el viaje responsable y una calidad en las comunicaciones.
Lo segundo que quiero destacar es que estos protocolos se han venido construyendo con referentes internacionales. Nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar con muchas autoridades de aviación civil del mundo. Solo por citar algunas de ellas, la Autoridad de Aviación Civil de Corea, la Autoridad de Aviación Civil China, aceptaron unas invitaciones que les hicimos para trabajar bilateralmente y por videoconferencias, la experiencia que ellos habían tenido respecto al manejo del transporte aéreo y los aeropuertos durante la pandemia y con posterioridad a la pandemia. Ellos van varios meses adelante de nosotros. Hemos venido trabajando muy de cerca con la Autoridad Europea de Aviación Civil, con EASA. Colombia es miembro del Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional. Allá se creó un grupo élite, digamos, un grupo cuya responsabilidad era reactivar el transporte aéreo. Se llamaba el Council Aviation Recovery Task Force, el CART. Colombia estuvo presidiendo una de las 3 subgrupos que se crearon, y de esta manera pudimos contribuir muy activamente a la construcción de los lineamientos mundiales del CART. Por supuesto, hemos venido trabajando de la mano con IATA, con Airports Council International y otros referentes internacionales. Lo segundo es mencionar que para el caso de los protocolos de bioseguridad del transporte aéreo, nosotros desde el principio adoptamos la herramienta CORONAP como una herramienta que nos ayudaría a hacer el seguimiento epidemiológico y a darle esa herramienta a las autoridades de salud. El transporte aéreo va a implicar movilizar personas entre ciudades y de alguna manera poder rápidamente reaccionar y hacer un cerco epidemiológico cuando se presente una eventualidad de una persona que de una ciudad a otra se desplace y resulte que estaba con el virus, pues es muy importante para las autoridades de salud poder cerrar y atender ese cerco epidemiológico, y el CORONAP, pensamos, nos va a dar una herramienta fundamental en ese sentido. Atiende a los principales actores de toda esta cadena, por supuesto los pasajeros, pero también quienes operan aeropuertos, los concesionarios, las aerolíneas, las entidades territoriales de salud, el personal en tierra, las tripulaciones, todos tienen bien sea obligaciones o actividades que están contempladas en el protocolo, que lo que busca es disminuir al máximo el riesgo de transmisión del virus entre humanos durante el desarrollo de las actividades relacionadas con el transporte aéreo. El protocolo en diferentes instancias, bueno, me faltó tal vez agregar que estos protocolos para el transporte aéreo y los aeropuertos fue adoptado mediante la resolución 1054 del Ministerio de Salud, fue adoptado la semana pasada, y estamos en el proceso de precisamente visitar diferentes aeropuertos y hablar con operadores aéreos para finalizar y estar completamente seguros, verificar que los protocolos están implementados para el momento en que iniciemos con la operación aérea. Este protocolo en diversas instancias contiene obligaciones que nos ayudan a garantizar el distanciamiento físico, medidas de autocuidado como un lavado constante de manos, evitar tocarse ojos, nariz y boca. Exige el uso permanente de tapabocas. Si no hay tapabocas no puede ingresarse al terminal aéreo para empezar, no podrá ingresarse al vuelo. Además que de acuerdo al nivel de exposición, ya para otros actores, bien sea personal en tierra o tripulaciones, se exigen elementos de protección adicionales. La actualización de los planes de emergencia y la capacitación, sobre todo al personal aeroportuario y las aerolíneas, para reaccionar ante un posible caso positivo. Una de las cosas que nosotros podemos garantizarle a los usuarios y garantizarle al personal nuestro es que el transporte aéreo es un medio absolutamente controlado y que nos va a permitir, pues, no solo controlar y tener una serie de medidas para disminuir el riesgo de que nos entre alguna persona contagiada, pero en el evento de que entre, pues también tenemos los planes de emergencia, la capacitación y la capacidad de hacer el cerco epidemiológico para poder responder muy rápidamente. Y solo para socializar de manera breve un protocolo que es quizás el más detallado que existe para cualquier sector de la economía, me quiero referir a algunos de los aspectos que deben tener en cuenta para los pasajeros, que en primer lugar deben llegar a los terminales aéreos sin acompañantes. Se va a prohibir en una primera instancia el ingreso de acompañantes.
El concepto cambia sustancialmente en cuanto a la llegada ya debe ser máximo 2 horas antes del vuelo para vuelos nacionales. Acá un poco, y es importante aclarar que lo que buscamos es evitar que se nos junten muchos vuelos o se nos formen aglomeraciones en terminales aéreos. Entonces acá buscamos precisamente que el acceso esté restringido en tiempo. El uso permanente de tapabocas, la invitación a los usuarios, a los pasajeros a descargar y diligenciar la información de Corona para que tengan ese estatus de movilidad abierto y que de alguna manera nos sirva como una herramienta para saber quiénes son los que están aptos para viajar. Hay un tamizaje, un chequeo de temperatura antes de ingresar a los terminales aéreos. También se invita a los pasajeros a que lleguen con su pasabordo listo, bien sea impreso o por medios electrónicos, es decir, que el check-in se haga previo a la llegada. Y la invitación permanente a los pasajeros a cumplir disposiciones de distanciamiento social, en la medida de lo posible no viajar ligero y de todas maneras no llevar equipaje de mano. El equipaje en una primera instancia, la invitación es a que todo sea chequeado, salvo pues aquellos elementos personales indispensables para el viaje. Y la invitación a los viajeros también es a que en la medida de lo posible usen los baños en tierra en el aeropuerto. Van a haber unos nuevos procedimientos para el abordaje y el desembarque de las aeronaves y los pasajeros pues deben cumplir estrictamente con estos procedimientos, no retirarse el tapabocas en ningún momento dentro del terminal y tampoco durante el vuelo, evitar en la medida de lo posible contacto con superficies o dispositivos móviles, autorrestringirse el uso de los baños en vuelo. Esto pues obviamente no es una prohibición absoluta porque podrán presentarse casos de emergencia, pero sí se va a hacer mucho énfasis a los pasajeros que usen los baños en tierra, no durante el vuelo, precisamente para evitar el movimiento y la interacción entre pasajeros. Porque lo que se busca es que los pasajeros estén sentados durante todo el vuelo. El desembarque se hará bajo unos procedimientos especiales de las aerolíneas y habrá que estar atentos a esas directrices. El pasajero, en la medida de lo posible, debe dirigirse de inmediato a evacuar las instalaciones del aeropuerto de llegada. Y un tema en el cual necesitamos un compromiso, una cooperación de los pasajeros, es que en caso de que durante los 14 días posteriores al vuelo presente síntomas compatibles con la pandemia, pues no solo lo notifique a su EPS, sino también a la aerolínea. En cuanto a los operadores de aeropuertos, concesionarios, municipios, la misma Aeronáutica Civil que es operadora de algunos aeropuertos, buscamos evitar congestiones en la zona externa de llegada de pasajeros, en la zona de descargue, y en ese sentido pues debemos trabajar con las autoridades locales de tránsito y demás. Se limita la cantidad de puertas de acceso al terminal porque el acceso al terminal se debe controlar, que sean solo pasajeros o personal que trabaje en el aeropuerto. Se debe realizar una toma de temperatura a las personas que ingresan al terminal y disponer de personal para guiar a los pasajeros para que estos se dirijan lo antes posible a las salas de abordaje. La infraestructura debe estar señalizada con una separación mínima de 2 metros para garantizar ese distanciamiento físico. Se deben instalar unas barreras protectoras, unos acrílicos o vidrios en los módulos de facturación, en los counters y en todos los puestos donde se atiendan usuarios. Evitarse la aglomeración de clientes en locales comerciales. Disponer de salas de embarque marcadas también para asegurar el distanciamiento físico, y esto implica, por ejemplo, inutilizar algunos de los asientos que hay en las salas de espera y emitir permanentemente anuncios sobre las medidas recomendadas, distanciamiento físico, lavado frecuente de manos, el tema de las demás medidas de bioseguridad y adicionalmente la información en la aplicación Corona. Al momento del desembarque, para los pasajeros que llegan a un aeropuerto también debe realizarse un tamizaje y toma de temperatura de esos pasajeros. También debe activarse el protocolo de emergencia de salud pública de incidencia internacional cuando se detecte un posible caso. Y en el área de entrega de equipajes también debe haber una demarcación para que haya un distanciamiento y que haya unos procedimientos ágiles de entrega de equipaje.
En cuanto al personal de tierra, pues también debe asegurarse el operador aeroportuario de que este personal cuente con elementos de bioseguridad adecuados al nivel de riesgo de exposición que tengan. Como mínimo, a todas las personas que están en el terminal aéreo tienen que estar usando tapabocas. El operador también tiene que actualizar su plan de emergencia y adicionalmente capacitar al personal de tierra para que pueda reaccionarse adecuadamente en caso de una emergencia de este tipo y disponer de canales de comunicación permanente para hacer el seguimiento, por lo menos a este personal en tierra. En cuanto a la infraestructura aeroportuaria, pues hay un gran énfasis a lo largo del protocolo en cuanto al aseo, limpieza y desinfección de áreas, de sistemas electromecánicos y de equipos. Es decir, esto incluye puentes de abordaje, salas de espera, medios de transporte, canastilla y toda la tecnología de apoyo a la seguridad, a los filtros de seguridad. Eh, Buscar si hay en lo posible espacios donde pueda hacerse uso de la ventilación natural y adicionalmente un mantenimiento y limpieza a los sistemas de aires acondicionados, la disponibilidad de permanente de jabón, toallas desechables y un secador de manos en los baños, geles antisépticos también en las zonas comunes y inutilizar los bebederos manuales y disponer de áreas para el aislamiento de casos sospechosos, entre otras medidas que implementan los operadores aeroportuarios. En cuanto a las aerolíneas, pues también hay allí unas acciones respecto a los pasajeros antes del vuelo, por ejemplo, dar mucha información por todos los medios sobre la opción de check-in electrónico y recomendar llevar en lo posible el equipaje en las bodegas y solo los elementos personales llevarlos a mano. Acá necesitamos también un acompañamiento de las agencias de viajes. Debe haber una socialización amplia a los usuarios del transporte aéreo que la forma de volar ha cambiado, porque de lo contrario se van a generar muchas molestias y uno de los aspectos que más nos ha advertido la Organización de Aviación Civil Internacional es que pueden presentarse casos de pasajeros disruptivos, casos de pasajeros indisciplinados que nos van a presentar riesgos o bien de bioseguridad o incluso riesgos a la seguridad del vuelo. La recolección de la información de contacto de pasajero y tener disponible esa información para las autoridades locales de salud, los nuevos procedimientos al recibo de equipaje, el abordaje de pasajeros que debe hacerse de una manera ordenada y que garantice ese distanciamiento, y las aerolíneas también deben disponer de gel antibacterial en caso de que un pasajero lo requiera pues, al momento de abordar o a bordo de las aeronaves. El uso permanente de tapabocas durante el vuelo y la recomendación a los viajeros de no usar los baños es también información que deben suministrar las aerolíneas. Una claridad también que en caso de que sea necesario usar las máscaras de oxígeno, pues los pasajeros deben retirarse los tapabocas. Esto es una recomendación de seguridad operacional que ante el caso de una emergencia, pues allí prima el tema de las máscaras de oxígeno sobre los tapabocas. Y adicionalmente se adoptó en el protocolo que no es obligatorio un distanciamiento físico al interior de las cabinas, esto sobre la base de los filtros especiales que tienen las aeronaves y la calidad del aire que circula y todos los aspectos técnicos que garantizan que no hay un riesgo por la circulación de aire en las cabinas y con las restricciones que tenemos a la movilización, el hecho de que los pasajeros estén permanentemente sentados y el uso permanente de tapabocas, pues nos garantizan que no es necesaria una medida adicional como un distanciamiento físico. Sin embargo, la invitación sí es a las aerolíneas que al momento del check-in y en la medida que la ocupación del vuelo lo permita, pues se distribuyan los pasajeros en la cabina. Ocupación del vuelo, el peso y balance y la configuración de la aeronave. Y el desembarque de los pasajeros también debe hacerse de manera ordenada con unos procedimientos especiales que garanticen ese distanciamiento físico. Con respecto a las tripulaciones, también hay unas medidas de cuidado para las tripulaciones en cuanto al uso de elementos de protección personal adecuados al nivel de riesgo. También cuando pernoctan fuera de su base, unos cuidados especiales y advertir a los pasajeros todo este tema de máscaras de oxígeno,
la suspensión del servicio a bordo y todas las medidas de autocuidado que deben implementarse, incluyendo el uso de la aplicación Coronap. El protocolo, el plan de emergencia de las aerolíneas y la capacitación de su personal también deben actualizarse. Y con respecto a la aeronave, pues también se suspende o se inhabilitan los sistemas de entretenimiento de a bordo y hay unos protocolos de limpieza de superficies al inicio de cada vuelo, al finalizar la operación del día, y hay unos protocolos especiales de desinfección profunda en caso de que se haya presentado una situación sospechosa con un pasajero a bordo de una aeronave. En ese caso, la aeronave tiene que separarse y tienen que hacerse unos protocolos de limpieza en esto. También el protocolo incluye que en la medida de lo posible debe contarse con unos asientos destinados al interior de la aeronave para que en el caso fortuito de que se presente una situación sospechosa durante el vuelo, pues pueda sentarse allí el pasajero o la tripulación separado del resto de personas a bordo de la aeronave. Las entidades territoriales de salud son actores muy importantes, tienen la obligación de vigilancia sobre este protocolo y adicionalmente presencia en el aeropuerto para precisamente no solo hacer esa inspección y vigilancia en las actividades cuando se presente la necesidad de atender un caso de emergencia que se dé a la llegada de un vuelo, por ejemplo, o a la salida también, y brindar capacitación y asistencia técnica a todos los actores. La aeronáutica civil pues ha venido trabajando en la construcción de estos protocolos con las demás autoridades, con el sector, y tenemos una responsabilidad de articular precisamente con todos los actores que hay en el aeropuerto el manejo de un posible evento de salud pública que se pueda presentar, y también nos reservamos la competencia para imponer sanciones administrativas, aparte pues de la normatividad penal y la normatividad de salud pública que ya existe. Entonces, pues la aeronáutica civil también como autoridad estará atenta al cumplimiento de estos protocolos por todos los actores que tienen obligaciones respecto a él. Acá un poco se habla sobre cuáles son las consecuencias ante la inobservancia de este protocolo. Quisiera utilizar el minuto y medio que me queda para mencionar que además de este trabajo exhaustivo que hemos hecho con respecto a los protocolos de bioseguridad, hemos venido construyendo lo que hemos llamado un plan de conectividad esencial, que básicamente busca una reactivación progresiva de la operación en ciertos aeropuertos y rutas aéreas, por fases, con escenarios, con unas medidas de bioseguridad que sean adecuadas al momento de riesgo en que nos encontremos, y un poco conceptualmente este es el modelo que adoptamos, ¿no? En un momento dado habíamos planteado unas etapas de activación selectiva de un número de aeropuertos. En el momento en que la pandemia empezara a ceder, digamos que el gobierno nacional abrió una posibilidad antes de la etapa de activación selectiva, que es precisamente la operación de pilotos de vuelos. Y estamos precisamente dedicados en estos momentos a eso. El concepto bajo el cual nosotros activaríamos la operación aérea sería introduciendo una limitación al número de operaciones que puede procesarse en un determinado aeropuerto según la infraestructura de que dispongan. Ese concepto lo hemos denominado slots sanitarios y hemos definido una serie de slots sanitarios para los diferentes aeropuertos que se puedan activar, buscando garantizar el número de operaciones por hora. Y hemos clasificado los aeropuertos precisamente en disponibilidad de infraestructura, sino también de acuerdo a las medidas o la capacidad que tenga para precisamente dar cumplimiento a estos protocolos. Aquí dos mensajes finales. Hasta la fecha hemos recibido solicitudes de alcaldes y gobernadores, como se observa acá, interesados en la activación de planes piloto. Hasta el momento el único piloto que ha sido formalmente aceptado por el gobierno nacional, por el Ministerio del Interior, Ministerio de Salud, ha sido para una ruta Cúcuta-Bucaramanga. Sin embargo, con otras instancias del gobierno nacional venimos trabajando en la evaluación de las distintas solicitudes que hemos recibido a la fecha de alcaldes y gobernadores. Y un poco para explicar que una vez se aprueba por parte del Ministerio del Interior
una determinada ruta piloto se ve viable por el gobierno nacional, pues nosotros llevamos unas tareas precisamente de trabajar de la mano con operadores aéreos, con aerolíneas, visitar los aeropuertos para revisar el cumplimiento de los protocolos biosanitarios y en paralelo trabajar también con el cumplimiento de los estándares de aeronavegabilidad por parte de las aerolíneas. Y en ese orden de ideas, pues cuando tengamos la claridad de que es segura esa operación aérea también desde el punto de vista de la aeronáutica civil, se procede a aprobar itinerarios y autorizar la comercialización de estos vuelos. En el caso de la ruta Cúcuta-Bucaramanga, pues ya hemos venido adelantando todo el análisis desde el punto de vista de la seguridad operacional. Ya tenemos la aprobación por parte del gobierno nacional y esperamos que una vez se cumplan unas últimas observaciones que hicimos a los operadores aéreos y aeroportuarios, pues esta semana poder estar aprobando los itinerarios y que el señor presidente de la República dé la noticia sobre cuándo se iniciaría esta primera ruta, que esperamos que sea muy pronto, es inminente. Y este mismo procedimiento que hicimos con esta primera ruta piloto, pues la estamos trabajando también con los demás solicitudes que hemos recibido y esperamos pues en la medida en que vamos avanzando poder dar más noticias al sector. Aquí hay que mencionar algo y es que esto todavía no es la reactivación del transporte aéreo, eso lo tengo que decir con toda claridad porque pues hasta ahora estamos en una fase de activar unas rutas piloto, pero también pues eso nos va a permitir dar una información muy valiosa para mejorar todos estos procedimientos y darle tranquilidad. El mensaje acá, el objetivo que tenemos como gobierno, las aerolíneas también tienen ese mismo objetivo, los operadores aeroportuarios y estoy seguro que ustedes también como agencias de viaje, darle la tranquilidad a los usuarios del transporte aéreo que están haciendo uso del modo de transporte más seguro, que más garantías les puede ofrecer y que es seguro volar y entre más pronto nosotros logremos transmitir y posicionar ese mensaje entre los usuarios del transporte aéreo, pues más pronto se va a dar la recuperación de nuestro sector. Con eso les doy las gracias y pues le doy la palabra al resto de panelistas. Apreciado director, muchísimas gracias. A continuación acaba de hablar el director de la Aeronáutica Civil, el doctor Juan Carlos Salazar. A continuación le damos paso a la presentación del doctor Andrés Uribe, Country Manager para Colombia de la IATA. Adelante, Andrés. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias. Un gran saludo a Paula por la invitación, al director, a Félix, los demás panelistas, Jean-Claude. Yo también tengo una presentación que les voy a mostrar acá. ¿Me confirman, por favor, si ya la pueden ver? Sí, Andrés, perfecto. Sí. Bueno, yo voy a hacer mucho énfasis en dos frases que dijo el director. Tal vez la primera y la última. La aviación en Colombia es un sector de suma importancia. Es un sector que genera unos 600.000 empleos. Estos 600.000 empleos se dividen más o menos en unos 71.000 empleos directos por las aerolíneas y sus subsidiarias, unos 76.000 empleos más por la cadena de suministros que requiere esas aerolíneas o ese sector aeronáutico. Adicionalmente, tenemos unos empleos que se generan por el gasto directo de esos empleados que generan las aerolíneas y la parte más importante es en turismo, unos 432.000 empleos. Es decir, son poco más de 600.000 empleos que se generan gracias a esta industria. Ellos representan unos 7.500 millones de dólares al año para la economía colombiana, lo que equivale al 2.7% del PIB. Es una cifra importante, podemos llegar a mucho más, hay muchos países en donde esta cifra, el turismo genera un porcentaje mucho más alto del PIB que el que generamos en Colombia. Sabemos que tenemos el potencial para llegar allá, pero bueno, este es en lo que vamos, digamos, en el nivel de desarrollo que tenemos nosotros en este sector. ¿Cómo se ven las perspectivas? Pues hombre,
Aquí las noticias, pues obviamente no son muy buenas. Tenemos que en el 2020, si vemos estas dos gráficas, la gráfica azul de la izquierda corresponde al mercado doméstico y la roja de la derecha al mercado internacional. Estimamos que para el 2020 vamos a tener una caída respecto a la línea punteada, que es las proyecciones del Aerocivil en el Plan 2030. Una caída más o menos del 50% de lo que veníamos, de lo que se estaba proyectando para este año en ese plan. Luego tenemos una recuperación relativamente rápida, entre comillas, porque estimamos que hasta el 2022 más o menos vamos a tener el mismo tráfico que tuvimos en el 2019. Y luego un crecimiento que lo estamos estimando va a ser un poco por debajo, una pendiente un poco menos inclinada de lo que teníamos el pronóstico inicial, para llegar a un gap de un 26% en el 2020 respecto a lo que se estaba presupuestando en el plan 2030. En internacional es un poco más severo. Vemos que en el 2020 una caída del 57% respecto a la proyección del plan 2030 y una proyección más lenta que nos lleva más o menos hasta el 2024 para recuperar el mercado internacional que teníamos en 2019. Y luego una tendencia creciente, pero llegamos al 2026 con un gap de más o menos 37% respecto a lo que se tenía en la Aerocivil. Ahora, esto aquí, digamos, todos tenemos una responsabilidad muy grande. Aquí que estoy hablándole a la comunidad de las agencias de viajes, es muy importante la función que las agencias van a tener en este momento, porque en su apoyo a las aerolíneas, en un mensaje que, repito, como lo dijo el director, es el medio de transporte más seguro del mundo. Es decir, no hay otro medio de transporte más seguro que este, y ese mensaje lo tenemos que transmitir tanto a aerolíneas como IATA, como las agencias de viajes a sus pasajeros, porque dependiendo de esta tranquilidad que le demos a los pasajeros, pues más rápido vamos a recuperar esa demanda. Esto es cuestión de dar confianza a los pasajeros, confianza que se están montando en un transporte que tiene todos los protocolos, que los ha tenido desde hace tiempo, pero que ya hemos pasado por enfermedades como el SARS, como la gripe aviar, como el MERS, como la fiebre porcina, como el ébola últimamente. Así que las aerolíneas y las aeronaves ya tenían algunos protocolos, pero como sabemos que este es un reto todavía más grande que esos anteriores, entonces se han implementado todos estos protocolos nuevos, adicionales, precisamente para generar la confianza del viajero y mantener el transporte aéreo como el transporte más seguro para viajar. Para esto, entonces, como lo mencionaba el profesor Salazar, se ha implementado a nivel internacional el CART, que son unas guías, digamos, para ayudarle a los gobiernos a implementar los protocolos en sus propios territorios. Esto nosotros lo hemos llamado, tiene una aproximación por capas, es decir, hay actividades desde el inicio, desde antes de que el pasajero salga de su casa, luego al entrar al aeropuerto, el procesamiento en el aeropuerto, durante el vuelo en el aeropuerto de destino y los procedimientos en el caso internacional de migración, aduanas y también los procedimientos de tránsito. Pero ¿por qué? Ya me voy a ir un poco más en detalle en por qué viajar en avión es muy seguro. Tenemos entonces algunas características en la cabina. Por ejemplo, la interacción cara a cara es limitada. ¿Por qué? Porque en un avión todos los pasajeros van mirando hacia adelante, cosa que no pasa, por ejemplo, en un tren. En un tren viajan, unas personas van mirando atrás, otras van mirando adelante y se genera un aire que se comparte entre las diferentes personas que están en ese cubículo, llamémoslo así. Lo mismo puede pasar en un bus, un Transmilenio, etc. Los respaldos de los asientos, que son altos, proporcionan una barrera física entre las filas del avión y realmente hay una interacción baja entre los pasajeros
en los aviones. Y seguramente va a ser mucho más baja ahora que todo el mundo está, digamos, prevenido con las mascarillas, etc. El comportamiento del pasajero es muy importante en esto y también tiene una responsabilidad enorme. Hay las aerolíneas, los aeropuertos, la autoridad con los protocolos puede llegar hasta cierto punto, pero también es responsabilidad del pasajero pues ser responsable y ser disciplinado con el cumplimiento de estos protocolos. Las personas deben evitar viajar cuando no se encuentran bien. Para eso tienen el tema de la Corona App, también tienen el tema de la forma que van a diligenciar diciendo que se encuentran bien de salud, evitar el contacto táctil en todo momento y practicar, digamos, una etiqueta respiratoria, es decir, cuando se tose, cuando con las manos, etcétera, etcétera. Adicionalmente, tenemos unas características en el flujo del aire a bordo de la cabina con unos estándares muy elevados y me voy a ir al siguiente slide que lo explica muchísimo mejor. Aquí tenemos, como vemos en la gráfica de la izquierda, el aire al avión entra siempre por arriba y luego se extrae de la cabina por el piso. A lo largo del fuselaje, donde las paredes del avión se juntan con el piso, ahí están las rejillas que absorben todo el aire. Es decir, siempre va a haber una corriente descendente, lo que evita en muy buena medida la transmisión del aire o que el aire se comparta entre una persona y otra. Esto es muy importante. Adicionalmente, el aire de toda la cabina, del fuselaje entero, se saca completamente de la cabina más o menos entre 2 y 3 minutos. Es decir, esto no sucede en ningún otro edificio o en ningún otro espacio cerrado como lo vamos a ver. Cada 2 o 3 minutos se saca todo el aire de la cabina. Aproximadamente el 50% de ese aire se bota al exterior de la aeronave y se reemplaza con aire nuevo desde el exterior, y el otro 50% pasa por un sistema de filtración que contiene unos filtros denominados EPA. Estos filtros EPA son de la misma categoría de los filtros que se usan en los quirófanos de los hospitales. Entonces, vemos como el 50% se filtra por estos filtros que atrapan más o menos el 99.97% de todos los partículas, virus, bacterias, etcétera, y el otro 50% viene del exterior, obviamente con cero posibilidad de que venga contaminado por algún tipo de virus. Entonces, esto hace que eso, y cada 3 minutos pasa lo mismo, nos garantiza que el aire dentro de la cabina es un aire supremamente limpio, es un aire que es preferible respirar, como lo decía algún médico que tuvimos en un panel anterior. Él prefiere respirar un aire en la cabina de un avión que un aire en cualquier otro medio de transporte o lugar público. Adicionalmente, el aire que sale, digamos, por el techo de la fila 10 se absorbe por la misma fila 10 en su gran mayoría, o un poco pasa a la fila 11, pero por debajo, por el piso. Es decir, no hay un flujo de aire de adelante hacia atrás, o es mínimo, si acaso una parte irá a la fila siguiente, pero no hay este flujo de aire dentro de la cabina. Por eso es muy importante que el uso de los baños se haya restringido de manera que no haya las personas al desplazarse dentro de la cabina, pues eviten al máximo crear o generar una corriente o llevar aire de un lugar a otro y permitir que ese flujo laminar de arriba hacia abajo se mantenga. Como les contaba entonces, con esta filtración y estos cambios que se hacen tan frecuentemente, se garantiza que una persona tenga hasta 20 pies cúbicos de aire por minuto. Es decir, si ustedes, 20 pies cúbicos es más o menos el tamaño de un nevecón, de una nevera de 20 pies cúbicos. Ese es el tamaño de la cantidad de aire que tiene para un avión, para cada persona, por cada minuto. Esto es una ventilación que es muchísimo más eficiente que cualquier otro edificio cerrado, como les decía, de oficinas, por ejemplo, es 12 veces más circulación de aire que una oficina, 8 veces más que en un supermercado,
3 veces más que en un salón de conferencias o 2 veces más que en un salón de clase, etcétera, etcétera. Y esto estamos hablando de edificios, digamos, en el mundo, en el primer mundo, con unos estándares mucho más altos de los que a veces tenemos acá. Entonces, cuando hablamos de esta aproximación por capas, donde se le toma la temperatura a los pasajeros, donde los pasajeros están permanentemente tanto dentro del aeropuerto como dentro del avión, como lo explicaba el director del Aerocivil hace poco, tomando con esas máscaras faciales, el mínimo servicio a bordo, que se va a eliminar completamente al principio, en los vuelos cortos, con la no utilización de los equipos de entretenimiento a bordo, toda la higiene y la desinfección que se hacen de las aeronaves, etcétera. Esto garantiza que unos protocolos que ya venían y unos sistemas que ya venían desde antes, complementados con los nuevos, obviamente hacen que el transporte aéreo continúe siendo el más seguro de todos. Y si lo peor pasa, también lo menciona el director, que una persona con COVID viaje, pues se tiene total trazabilidad y el sistema y el transporte aéreo, pues es el único que puede garantizar que nosotros sabemos exactamente quién iba sentado al lado de la persona que iba enferma, cuántos iban adelante, quiénes iban atrás, se le puede localizar todas las personas que compartieron, digamos, ese vuelo con la persona enferma, es decir, se garantiza un 100% de trazabilidad y eso ya pues es digamos, el último recurso si nada de lo otro funciona en ese caso. Y tenemos varios ejemplos ya para terminar. Se hizo un estudio entre enero y marzo, es decir, antes de que existieran todos estos protocolos, cuando la gente estaba viajando como normalmente se hacía antes. Más o menos se hizo un estudio entre un número de vuelos que llevó 1.100 casos positivos de COVID, donde compartieron los vuelos con más de 100.000 pasajeros adicionales que viajaron junto en los mismos vuelos que esos 1.100 sospechosos o enfermos. Y básicamente se tuvieron los siguientes resultados. Hubo 3 casos sospechosos de contaminación de un pasajero a un auxiliar de vuelo, 3. Hubo 4 instancias en donde hubo contagio de piloto a piloto y no hubo ningún caso confirmado de una contaminación de un pasajero a otro pasajero. 0 en más de 100.000 pasajeros que viajaron junto con 1.100 pasajeros infectados de COVID. Ya para irnos a algunos casos específicos, un vuelo entre China y Canadá, ustedes saben, son más o menos unas 14 horas de vuelo, iba un pasajero contaminado, no se descubrió ningún otro pasajero después de ser testeados todos los pasajeros que iban en el mismo avión, no hubo ninguna contaminación de pasajero a otro pasajero. Otro vuelo de Nueva York a Taipei, igualmente viajó un pasajero que luego se confirmó con COVID, se le hicieron pruebas a todos los otros pasajeros del avión, todos salieron negativos. Y hace más poco tiempo, ya con los protocolos, etcétera, un vuelo entre Lanzarote y Madrid, que también viajó una persona contaminada con COVID, se le hizo prueba a todos los pasajeros que iban con él, un vuelo más o menos de 3 horas y ninguno resultó infectado. Los voy a dejar con este video, ahí termino mi presentación, haciéndole hincapié a la responsabilidad que tenemos tanto aerolíneas como agencias de viajes de transmitir responsablemente esta información a los pasajeros, de manera que los pasajeros tengan una verdadera dimensión. El transporte aéreo se ha mitificado como un vector de propagación de la enfermedad. Esto no es para nada cierto, no hay ninguna evidencia científica que así lo compruebe, de manera que pues, no podemos tampoco decir que el riesgo es 0, porque pues, no lo es, puede haber algún tipo de contagio. Sin embargo, viajar en avión es mucho más seguro que estar en un supermercado, que estar en un banco, que estar en un teatro, que estar en un bus, que estar en cualquier otro medio de transporte, dadas estas condiciones de
de ventilación. Así que los dejo con esto y con este video me despido. Muchísimas gracias. Damos un agradecimiento muy especial al señor Andrés Uribe, Country Manager para Colombia de la IATA. A continuación volveré a presentar a todos los panelistas que harán parte de nuestro conversatorio de hoy, protocolos en aeropuertos y medidas de bioseguridad para los pasajeros. Tenemos al señor Juan Diego Zapata, director de ventas de Colombia para Avianca, la señora Natalia Zambrano, directora de ventas en LATAM Airlines, al señor Alfonso Ávila, presidente de EasyFly, al señor Félix Antelo, presidente y CEO del grupo Viva Air. Estará nuestro presidente de Junta Directiva de ANATO, el señor Jean-Claude Besudo, y modera nuestra presidente ejecutiva de ANATO, la doctora Paula Cortés Calle. Perfecto, gracias Julián. Le pido a todos, por favor, a los panelistas que pongan sus cámaras para que demos inicio a este conversatorio. Pues nada, sin antes agradecerle al director de la Aeronáutica y a Andrés por esa presentación, creo que muy claro absolutamente todo el trabajo que se ha venido haciendo en conjunto y pues obviamente creo que da una tranquilidad enorme saber que pues obviamente en un avión pues tenemos el mínimo riesgo posible, aunque pues también es imposible decir que no haya ningún sitio donde uno no se pueda tener ningún contagio. Entonces vamos a dar inicio a este conversatorio. Como dijo Julián, pues tenemos al director de la Aeronáutica Civil, a Juan Carlos Salazar, Andrés Uribe, Country Manager de IATA, Juan Diego Zapata, director de ventas para Colombia de Avianca, Natalia Zambrano, directora de ventas de LATAM Airlines, Alfonso Ávila, presidente de la aerolínea EasyFly, y Félix Antelo, presidente y CEO del grupo Viva Air. En este momento, entonces, pues iniciamos, tenemos un grupo de preguntas. Julián nos va a ayudar a revisar las preguntas que tenemos en el chat. Tenemos ya muchas preguntas, como le decía Julián, pues yo solamente veo aquí los conectados por nosotros. ¿Cuáles son cuántos llevamos a la fecha? Veo 381 aquí en Zoom y... Sí, 760 ¿y cuántos en Facebook Live. Ok, perfecto. Entonces, vamos a hacer unas preguntas amenas. Natalia, ¿estás ahí conectada? Sí, Paula, aquí estoy. Ok, ¿puedes poner tu cámara? La tengo puesta, no sé por qué no se ve. No, Ahí. ahora sí, ya, perfecto. Listo. Bueno, entonces vamos arrancando, si les parece, el conversatorio y Julián después nos va mirando y va revisando preguntas de las que tenga ahí. Ya yo te doy paso luego, Julián, para las preguntas que tengamos. Bueno, yo creo que en la presentación fue muy clara. Lo que nosotros necesitamos en este momento es saber cómo vamos a arrancar el transporte aéreo. Pues ya oyeron al director, ya oyeron a Andrés, nosotros nos hemos reunido con varios alcaldes y gobernadores digamos, en este último mes, pidiendo que pues presionen un poco más la apertura y el arranque de los pilotos y obviamente también pues presionando a las ciudades como son Cali, Medellín y Bogotá, que sabemos pues que es bien importante para el transporte nacional. Siendo así, ¿cuándo creen realmente ustedes que vayan a arrancar los planes pilotos? Habíamos hablado del mes de junio, ya estamos casi en la primera quincena del mes de julio. Y la pregunta para todos, básicamente para las aerolíneas, y obviamente pues el que quiera puede comenzar. La pregunta ¿es viable arrancar planes pilotos en troncales
sin tener una fecha fija de la apertura del aeropuerto de Medellín, de Bogotá y de Cali? ¿Quién quiere comenzar? Hola Paula, si te parece yo Dale, Félix. comienzo. Buenos días a todos. Primero, saludos a los panelistas y gracias a toda la gente que se ha conectado, que son más de 1.100 personas, así que un gusto estar acá. Lo comentaba creo que Juan Carlos al inicio, hoy hay un piloto aprobado entre Bucaramanga y Cúcuta, pero yo quiero ser, y no quiero ser pesimista acá, negativo, pero hay que ser práctico también en términos de fechas. Nosotros estamos ya a mitad de julio, casi. Armar un vuelo piloto entre dos ciudades lleva mucho tiempo. Tiempo en poner de acuerdo a los alcaldes, tiempo que después que se pongan de acuerdo los alcaldes, el Ministerio del Interior lo apruebe, la Aerocivil lo apruebe, y cuando eso sucede, y pongámonos optimistas, supongamos que hacemos eso en 2 semanas, estamos hablando que estamos ya a principios de agosto. Después las aerolíneas tenemos que salir a vender ese vuelo hay que comercializarlo, hay que llenar los aviones, porque si no vamos a salir a volar con aviones vacíos y la situación va a ser peor que la que tenemos ahora. Entonces, suponiendo que se suceda, estamos hablando de principios de agosto, necesitamos por lo menos 3 semanas para llenar esos asientos, y ustedes lo saben bien, acá hay agencias de viaje que conocen perfectamente el tiempo que lleva vender tiquetes, más aún saliendo de esta pandemia o en el medio de esta pandemia, y ya estamos en si uno hace las fechas, se hace las cuentas, ya estamos hablando de que volaríamos a fines de agosto, principios de septiembre, que es la fecha que el gobierno nacional ha dado para la reanudación de los vuelos regulares y los vuelos comerciales. Esto sin hablar de la complejidad que tiene. Voy a hablar en el caso específico de Viva. Nosotros, como saben, estamos basados en Medellín, en Río Negro. Yo ahora estoy en la oficina. Hace ya 2 semanas pudimos volver a trabajar en turnos rotativos acá en la oficina. En el caso de Río Negro hay una triple complejidad, que es el alcalde de Río Negro dice algo y el alcalde de Medellín, no sé si se acuerdan, hace 2 semanas salió a decir a las 2 horas que el alcalde de Río Negro había dicho que se podían empezar a hacer vuelos piloto, y el alcalde de Medellín públicamente salió a decir que no estábamos listos para volar. O sea, 2 alcaldes de la misma geografía, que uno dice una cosa y el otro dice otra. Entonces, en mi opinión, yo creo que esto es muy complejo de implementar, de ejecutar, y dada esa complejidad y dado el tiempo en el que estamos, de nuevo, estamos a mitad de julio, yo creo que ya vamos a estar al 1 de septiembre operando, ojalá, vuelos regulares. Yo creo que nos hemos quedado sin tiempo, esta es una opinión personal. Y para cerrar, Paula, y creo que es importante que compartamos con todos los que nos están viendo acá y con todo el país, los vuelos pilotos ya los venimos realizando. Esto es importante. En el caso de Viva, son casi 300 vuelos. Avianca, LATAM, han hecho también muchos vuelos de repatriación, humanitarios, vuelos especiales, sin contagiados, transportando miles y miles de pasajeros, cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad y volando a ciudades donde los índices de contagio, como ustedes saben, son muy altos, en Brasil, en Estados Unidos. Entonces, yo creo que es buena la intención, pero me parece que estamos ya en un punto donde hay que seguir trabajando y asegurándonos que ojalá el 1 de septiembre podamos volver a operar de manera regular, comercial, y reencendamos esta industria que está tan golpeada. Para el 1 de septiembre van a ser casi 6 meses sin operar vuelos comerciales en Colombia. De acuerdo, Félix. Me gustaría darle paso, si les parece, a Alfonso Ávila, teniendo en cuenta que pues, él también ha hecho ya varias reuniones con alcaldes y gobernadores, y entiendo pues, que tiene la autorización por parte del Ministerio del Interior para poder, obviamente, mirar qué piensa sobre la reactivación en estas troncales que pues, son básicamente de este tipo de ciudades. Mónica, ¿me ayudas por favor activándole el micrófono al señor Ávila? Mónica. Sí, el señor Ávila tiene que prender el botoncito del micrófono, por favor. Listo. Perfecto, gracias. Ahí, ¿estamos listos?
Sí, señor. Bueno, buenos días, Paula, y buenos días a nuestros socios estratégicos, las agencias de viaje. Realmente nosotros hemos venido muy activos en tratar de convencer a los alcaldes que pidan estos vuelos pilotos. Y yo creo que de pronto en las regiones es diferente a los vuelos en las troncales. Yo personalmente pienso que sí podemos empezar. Tenemos los aviones listos, tenemos a los pilotos listos. Yo creo que hay un tráfico importante que desea transportarse, utilizar el servicio aéreo. Y me parece que si uno activa los vuelos pilotos, más ciudades se unen a este proceso que se inicia con Bucaramanga y Cúcuta. Y yo creo que lo importante es empezar, es abrir la puerta y después entramos en un grupo. Nosotros sí estamos interesados en hacerlos. Ya las dos ciudades o los dos aeropuertos que habían sido seleccionados por vuelo piloto y han sido inspeccionados por la Aeronáutica Civil y encontraron algunas observaciones que ya han sido corregidas. Nosotros también nos hemos sometido a una inspección muy detallada por parte de la Aerocivil en las áreas de aeronavegabilidad y en las áreas de bioseguridad y realmente estamos listos. Yo creo que hay que empezar, eso va a ser una experiencia interesante para mostrarle al gobierno de precisamente lo seguro que es utilizar el transporte aéreo. Perfecto, Alfonso. Juan Diego, cuéntanos, ¿tú qué opinas desde Avianca? O sea, ¿Avianca arrancaría alguna de las troncales sin tener, sin tener pensado todavía ni siquiera una fecha fija, como decía Félix, lo que es Medellín, Bogotá y Cali? Hola Paula, un saludo pues a todos los panelistas y sobre todo a los amigos de las agencias de viajes que nos acompañan hoy, con quienes hemos estado conversando y viendo las diferentes alternativas en este caso. Pues a ver, yo creo que Avianca está en un punto medio entre el doctor Alfonso y Félix. Nosotros, nuestra esencia es volar y queremos volar lo antes posible. ¿Qué pasa? Lo que dice Félix es verdad. Está muy encima ya del 1 de septiembre. Todo se ha ido demorando. Yo creo que lo que nos ha matado mucho es la incertidumbre, que sí, que no, que abren, que no abren, que cierran, que ya casi, que el 15, que el 20. Y entonces, como bien mencionaba Félix, pues esto tiene un proceso, esto tiene una demora. Y sobre todo, afortunadamente, digamos que el AP, el tiempo de compra en Colombia es corto, y eso nos da la posibilidad, digamos, de comercializarlo rápidamente. Ya nosotros tenemos cuentas corporativas, tenemos personas que están en diferentes ciudades que nos dicen cuándo empiezan a volar que necesitamos movernos. Y esto es importante, digamos, para tener una demanda. Pero la realidad es que si no se habilitan aeropuertos principales como Bogotá, como Medellín, como Cali, donde ustedes saben que está el 90% del tráfico aéreo en Colombia, es muy difícil poner un avión. Ustedes saben, un avión, una 320 tiene 150, 160, en caso de otras aerolíneas tiene hasta 180 sillas, ponerlo en una ruta como Bucaramanga y Cúcuta, pues es muy complicado porque en vez de recuperar caja, que es lo que estamos buscando todos, terminamos quemando la poca caja que tenemos, ¿sí? Con ocupaciones del 10, el 15, el 20%. De pronto, en aviones más pequeños, como los que tenemos nosotros en Avianca Express o los que tiene EasyFly, puede ser más viable, pero todo depende, uno, de la rapidez con que nos den los permisos, porque si como decía Félix, vamos a esperar 3 semanas a mediados de agosto para hacer un vuelo entre Armenia y Cali, o hacerlo entre Cúcuta y Bucaramanga, pues obviamente esto no es viable para la compañía desde el punto de vista de la rentabilidad. Así es, gracias Juan Diego. Bueno, Natalia,
¿Qué opinas tú también sobre la misma pregunta? ¿Qué opinas arrancar sin tener esa confianza o fecha fija? ¿Y cuánto se demoraría la TAM para hacer el arranque? Bueno, buenos días para todos. Gracias Paula y Anato por organizar este conversatorio y por invitarnos a participar. Un especial saludo a los panelistas y a todos los participantes del conversatorio. Sin ánimo de repetir un poco lo que han dicho el resto de las aerolíneas, la verdad creemos que la opción de vuelos pilotos es el primer paso para abrir la industria, pero esta no debería ser la medida estructural ni definitiva. Hay que entender también que para volar con los equipos que nosotros tenemos, por lo menos desde el lado de la TAM, tienen que ser rutas troncales. Por lo tanto, el piloto que hoy en día está aprobado, que es la ruta entre Cúcuta y Bucaramanga, es completamente inoperable por parte de nosotros. Asimismo, en verdad requerimos que sean ciudades, que se aprueben ciudades que tengan demanda relevante, que nos permita reactivar la industria. Y aquí lo ideal es que contemos con la apertura de todos los aeropuertos, que podamos reconstruir la red y darle el dinamismo que caracteriza a nuestro sector, que con el avance que tenemos hoy, que es bien poco con las rutas piloto, esto no va a ser posible. Perfecto, gracias Natalia. Jean-Claude, ¿tenías una pregunta para hablar aquí con los panelistas? Buenos días. Listo. Buenos días, mi amiga Paula. Buenos días todo el mundo. Mis respetos, doctor Salazar. Entonces, primero una precisión al doctor Salazar y mi amigo de IATA, el doctor Andrés Uribe. Hay un medio de transporte más seguro que el avión, están equivocados. Es el ascensor. No se les olvide, por favor. Segundo parágrafo, un consejo a mis amigos Félix, doctor Alfonso Ávila, doctor Juan Diego Zapata, Natalia, los amigos de las aerolíneas. Dentro de la infinita burocracia que tenemos, y de repente hasta en Anato también, correcto, por favor, vayamos creando de urgencia cada uno una vicepresidencia de epidemiología. Esa es urgente, es la que nos va a ayudar a vivir y a sobrevivir. Son los epidemiólogos los que mandan hoy en día, no se les olvide, por favor. Por último, todo el mundo está molestando con el cuento de cuándo vamos a iniciar operaciones. La pregunta mía es todavía más extremista. ¿Cuándo tiene IATA, cuándo tienen las aerolíneas que termina ese circo, la pandemia? Y no es tanto, es de verdad por motivos de decisiones operacionales. Hay gente que nos pide liquidarlos, no quieren más estar con contratos suspendidos, por más que demos apoyos adicionales a los que da el gobierno. Y lo mismo en el gremio. En el gremio nos preguntan mucho, y Paula y yo, y Julián, perdón, Paula, Julián y yo, nos sentimos con una infinita responsabilidad. ¿Qué aconsejar? ¿Alguien vería esa situación prolongarse más allá de 2 años antes de regresar a la normalidad? ¿Debemos tomar disposiciones de carácter financiero escalonadas sobre 2 años? ¿O cuáles serían, sin pensar que son videntes, sin pensar que estoy consultando con el indio amazónico o con Regina 11? ¿Cuál sería su consejo, doctor Salazar? Señor Besudo, muchas gracias por sus comentarios. El modo de transporte más seguro por bioseguridad sigue siendo el transporte aéreo, porque el ascensor es un espacio cerrado y no circula tanto el aire como en una aeronave. Le corrijo, entonces. Pues básicamente el escenario de recuperación del sector, como en todo, hay escenarios optimistas que plantean que, digamos, en el transcurso de un año, nuevamente el transporte aéreo va a poder
recuperarse, no a los mismos niveles a los que veníamos, pero ya pues, digamos, retomando un cauce como de más normalidad. Y hay escenarios más pesimistas que plantean que eso se va a tardar un par de años. Un par de años, pues yo he visto todo tipo de análisis y de estudios. Las aerolíneas nos comparten mucha información, la IATA, la OASI, pero yo diría entre 1 y 2 años para recuperar la actividad del transporte aéreo en Colombia y en el mundo, ¿no? De todas maneras va a ser una tarea dispendiosa y eso es algo que usted recalca muy bien, muy gráficamente. Esta es una crisis de salud pública, ¿sí? Y quienes están en estos momentos guiando las decisiones de los gobiernos son los expertos en salud pública. Y adicionalmente es una crisis que tiene un profundo impacto económico y sabemos que el impacto económico también termina afectando la demanda por servicios de transporte aéreo. Entonces, esos dos elementos los debemos tener en cuenta en cualquier plan de recuperación que nosotros planteemos. En primer lugar, dar la tranquilidad, digamos, digerir toda esta situación de salud pública y, como usted dice, asumir que la respuesta que tenemos que dar inicialmente es precisamente los expertos de salud pública y dar esa tranquilidad para poder, digamos, sobrepasar el gran obstáculo que hay para el reinicio de las operaciones aéreas. Y en segundo lugar, pues también prepararnos para una demanda que se va a ver afectada por el transporte aéreo y por otros servicios complementarios de transporte aéreo durante un par de años. No quiero comprometerme con una fecha, doctor Besudo, porque pues como usted bien lo dijo, en esta situación nadie tiene la bola de cristal. Gracias. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Yo creo que es un consejo razonable, una posición razonable la que usted está dando al gremio, y creo que pensar que quienes van a viajar en los próximos entre 1 y 2 años van a ser los que necesitan viajar y que tienen un avión a su alcance más o menos seguro en cuanto a itinerario y a frecuencia. Porque como también hay la parte de las decisiones regionales, la parte de las decisiones de los demás gobiernos respecto a Colombia, las decisiones de Colombia respecto a los derechos y a los transportes con terceros países, eso puede ser, bien sea el vuelo de ida o de retorno, un poco aleatorio, y eso va a limitar bastante nuestra labor promocional a las agencias de viajes. Y antes de 2 años va a ser difícil hablar de los viajes incentivos, del turismo receptivo, etcétera, tanto con el gobierno como con las aerolíneas. Y ese es el mensaje que yo quería pasar a nuestro gremio. Perfecto. Y con base en eso tomar las decisiones, cada uno del caso lo cree que le conviene, incluyendo las modificaciones en las costumbres de viajar, o sea, mucho menos atención presencial, mucho más en call center, mucho más en herramientas corporativas y online. Perdón, doctor Juan Carlos, usted pidió la palabra. No, simplemente agregar, señor Besudo, que en esta crisis que llegó tan súbitamente como llegó, pienso de todas maneras que en el momento en que haya una solución de salud pública, bien sea de medicina para el tratamiento de las personas con eventualmente una vacuna, pues eso va a cambiar radicalmente el racional que tenemos ahora, diría yo. Entonces, pues eso también quería agregar. Perfecto. Si les parece, entonces seguimos con las preguntas que están haciendo ahí. Gracias, Jean-Claude. Julián, ¿nos ayudas con las preguntas que está haciendo la gente, por favor? Perfecto.
aleatoriamente algunas preguntas tomadas del chat del público, tanto de Facebook Live como de Zoom. La información para todos los que han preguntado en el chat estará disponible en la web de Anato, o quienes deseen volver a este video quedará permanentemente en el Facebook de la asociación. Quienes deseen compartirlo en su muro les quedará ahí también disponible. Y informarles que tenemos alrededor de 200 personas conectadas, 843 en Facebook Live y 388 en Zoom. De lo anterior tenemos algunas preguntas y dentro de ellas voy a leer la primera. Existe la certificación del sello Web Check-in certificado. Este será articulado con los protocolos de las aerolíneas y existirá algún tipo de promoción al público final para motivar al consumidor a viajar. Pues yo no sé si esa pregunta será para el director o para Andrés de IATA. Saben que el gobierno expidió el check-in y certificado, esa certificación internacional de la mano de la Organización Mundial del Turismo, de la OMT, y pues sería muy importante saber que efectivamente pues va alineado con los protocolos que vamos a tener en aeropuertos, aerolíneas y obviamente el protocolo que saldrá próximamente para agencias de viajes. ¿Tienen algún conocimiento sobre eso, el director o Juan Carlos o Andrés? Bueno, nosotros propiamente o formalmente no lo hemos incluido dentro de los protocolos, pero pues en la medida en que vamos implementando todo este proceso de los pilotos y la reactivación del transporte aéreo, de la conectividad aérea esencial más adelante, pues podemos revisar cuál sería el valor agregado de un mecanismo como ese. Por el momento no lo tenemos previsto. Ok, aquí tengo otra pregunta para hacerles y es, ¿ustedes saben si los vuelos humanitarios, hay también vuelos humanitarios de carácter nacional, director? O sea, hay solicitud si hay gente que quiere trasladarse, porque conocí algunos con San Andrés, pero si hay gente, por ejemplo, que se quedó en Cali y que quiere irse a su ciudad, Medellín, ¿existen esos vuelos humanitarios y se pueden hacer a través de las agencias de viajes? ¿Cómo es el trámite? Porque nos han venido preguntando muchos pues están haciendo esos vuelos humanitarios, las aerolíneas lo están vendiendo al parecer directamente, sin intermediación, sin las agencias de viajes, y nosotros como intermediarios pues quisiéramos también hacer parte de esa cadena, ya que tenemos muchos pasajeros que nos están pidiendo hacer los vuelos humanitarios, tanto nacional como internacional, y pues quería saber cómo es el trámite adicional. La excepción de transporte por razones de emergencia humanitaria también existe para el transporte doméstico. Francamente, hemos tenido bastante preocupación de algunas instancias del gobierno nacional y del Ministerio del Interior, porque ese es un transporte, el transporte doméstico sí que está por razones absolutamente excepcionales, ¿sí? Está pues absolutamente restringido el transporte doméstico hasta tanto pues no se empiecen a establecer estas rutas piloto. Realmente no vamos a poder hablar de un transporte comercial. Y entonces hay algunas agencias de viajes o algunas intermediarios que están comercializando vuelos humanitarios y la verdad es que el gobierno nacional pide absolutamente prudencia con eso, porque en realidad el transporte aéreo hoy en día está restringido y si nosotros llegamos a detectar una situación en la cual alguien que no está estrictamente dentro de esa excepción está viajando, pues vamos a tener que aplicarle todo el peso de las normativas sancionatorias que existen, ¿no? Y en el caso de las agencias, director, ¿cómo es el proceso para que las agencias vayan de la mano con las aerolíneas para hacer esos vuelos humanitarios, obviamente teniendo en cuenta lo que acaba de decir, que es humanitario, no es el paseo pues para moverse a nivel nacional e internacional? ¿Cómo hacemos nosotros como agencias de viajes y cuál es el procedimiento, a través de quién se hace esa solicitud? Pues aquí si la agencia de viajes tiene un grupo de personas que se vayan a movilizar por esa razón, pues tendría que hacer el contacto directamente con la aerolínea es la que frente a la aeronáutica civil tiene que darnos todos los soportes para que un determinado viaje pueda ser considerado humanitario. Vuelvo y repito, aquí hay un
problema que se está generando el mensaje al público de que hay agencias de viajes que están comercializando vuelos. Y pues la verdad, casi que todos los días recibo ese tipo de denuncias de parte del gobierno nacional y nos toca a nosotros salir a investigar un caso específico, porque en este momento en realidad no deberían estarse comercializando vuelos médicos. Ahora, si hay un grupo de personas que ocupen la capacidad de un vuelo, pues y charteen un vuelo, sea que se haga a través de una agencia de viajes o lo hagan directamente los usuarios de ese transporte, pueden hacer, y la aerolínea, vuelvo y repito, o la aeronaves pequeñas es la que tiene que darnos a nosotros todos los soportes como Aeronáutica Civil de que se trata estrictamente de una movilización de carácter humanitario. Félix, ¿tenías la palabra? Sí, Paula, solo para complementar lo que decía el director del Aerocivil, efectivamente las aerolíneas hemos respetado, estamos respetando y vamos a respetar lo que disponga el Gobierno Nacional y en este caso el Ministerio de Transporte y el Aerocivil, a pesar que cuesta y cuesta mucho, ¿no? O sea, estar de nuevo sin operar casi 6 meses, probablemente va a ser un récord en el mundo. Perú, que parecía que iba a tener una cuarentena más larga o un frenado de su aviación comercial más largo, empieza a operar pasado mañana. 15 de julio, Perú vuelve a operar vuelos domésticos, empezando con un itinerario más reducido y va a ir creciendo, pero eso es una buena noticia. Pero volviendo a Colombia, lo que sí está sucediendo, y yo creo que también tenemos que ser conscientes, es que sí están habiendo viajes en buses dentro de Colombia. Se puede viajar hoy en bus de Medellín a Bogotá. Mientras estamos hablando acá, podemos entrar a una página web de una compañía de bus y comprar un tiquete con la justificación para hacer ese viaje, que son justificaciones de trabajo, de salud, pero está sucediendo. Lo mismo se puede viajar de Bogotá a Cartagena. Y yo creo que... Pero Félix, ahí me gustaría precisar el tema porque la resolución no le da permiso hoy en día, de hecho no está autorizado el transporte intermunicipal, de la misma manera que no está autorizado el transporte aéreo, sino por unos temas muy específicos y unos fines muy especiales. Y obviamente pues no todo el mundo está en esa, digamos, como en esa categoría. Tú lo ves, ya que lo mencionas, o sea, ¿lo ves fácil que la gente sí se pueda movilizar de una ciudad a otra? Los buses ¿Por tierra? los buses están operando hoy al 50% de su capacidad, ¿no? Se tienen un asiento cada 2 bloqueados, con lo cual están cobrando. Bogotá-Medellín hoy cuesta 100.000 pesos one way, 200.000 pesos ida y vuelta. Las aerolíneas lo vendíamos hasta la prepandemia, ustedes recordarán, entre 50.000 y 70.000 pesos, la tarifa más barata, ida y vuelta. O sea, 3 veces más se está vendiendo lo que costaba volar en avión hasta marzo de este año. Es verdad lo que decís, Paula, que hay que tener un motivo para viajar. Es cierto eso. ¿Cuánto se está regulando eso? ¿Cuánto se está fiscalizando eso? No lo sé, porque no he viajado en bus, pero sí hemos comprado tiquetes en buses y sabemos que se puede hacer. Pero independientemente que eso se fiscalice y se regule y se controle, se puede viajar en bus y no se puede viajar en avión. Pero sí se puede viajar en bus. Entonces, ese para mí es algo que a nosotros como industria nos tiene que preocupar. Andrés y Juan Carlos demostraron con muchísimos datos y muy claramente y de manera sencilla y contundente cuán seguro es el avión. Muchísimo más seguro que un bus. El avión, para que nos quede de manera fácil, es estar en una sala de un quirófano. Esa es la seguridad que tiene estar dentro de una cabina de un avión. Muchísimo más seguro que un bus. Y hoy se puede viajar en bus con los motivos que se pueda justificar y no se puede viajar en avión dentro de Colombia. Entonces, de nuevo, yo acá no quiero sonar pesimista o obrero, pero sí creo que es algo que nos tenemos que preguntar y que cuestionar de por qué se puede viajar en bus con causa, con justificaciones, y por qué no hacemos lo mismo para los aviones, con justificaciones, lo decía Jean-Claude antes. Hoy, seguramente al inicio, la gente que necesite viajar es personas que tienen que viajar por estricta causa laboral, para visitar familiares y por causa de salud. Seguramente serían esos motivos, los principales motivos. Dale, perfecto. No se puede hacer.
Julián, ¿tienes preguntas ahí? Y hay una pregunta para el señor Alfonso Ávila, igual que pueden contestar las otras aerolíneas, y es que se ha hablado sobre la restricción que tiene el equipaje dentro de la aerolínea. ¿Qué medidas van a tomar si es que se cobrará un tema adicional a los pasajeros para que vayan en cabina, o en el caso de que se presenten con un equipaje en mano, qué medidas tomará la aerolínea? Alfonso, ¿puedes activar ahí también tu...? Gracias. Sí. No, las restricciones del equipaje de mano es la que establece el protocolo del Ministerio de Salud. O sea, el equipaje en bodega se puede llevar lo que se lleva normalmente, pero recomiendan que en el equipaje de mano debe ser una pieza que quepa debajo de la silla del avión. Pero nosotros, al menos en EasyFly, aspiramos a brindarle un servicio muy atractivo y eventualmente no vamos a cobrar no vamos a cobrar adicionalmente por cualquier maleta. La restricción que establece es el protocolo de bioseguridad del Ministerio de Salud. Perfecto. Julián, ¿la otra que tienes ahí? Perfecto. Para las agencias de viajes que son de enfoque de turismo receptivo y que acostumbran en la parte exterior del aeropuerto a recibir esos grupos, si se tiene previsto un protocolo para recibir pasajeros. Esta pregunta... Director, creo. Pues bueno, miren, en cuanto a los pasajeros, a la llegada al aeropuerto de destino, también el protocolo prevé que va a haber un tamizaje y todo de temperatura. Adicionalmente, el pasajero, pues en la zona de recepción de equipajes también debe garantizarse el distanciamiento físico y unos procedimientos especiales coordinados entre aerolíneas y operador del puerto para la entrega de equipajes, para que sea ágil y para que haya medidas de bioseguridad. Y adicionalmente la solicitud a los pasajeros para que no se queden en áreas públicas de los terminales aéreos. Eso en lo que toca con el protocolo de aerolíneas y aeropuertos. Ya lo otro es lo que apliquen los diferentes alcaldes bajo su jurisdicción, porque realmente esa es parte de la complejidad que existe hoy en día. Los alcaldes tienen una facultad legal para determinar qué actividades son las que se pueden movilizar y cuáles no. Y esa es parte de la razón por la cual no se puede hablar tan sencillamente de una reactivación del transporte aéreo y una red de rutas, como seguramente todos los del sector quisiéramos ver. Y en ese orden de ideas, pues ya lo que aplique en la ciudad de destino, las reglas que estén en un momento dado aplicando un alcalde, digamos, en la zona de su jurisdicción, pues serán aplicables. Algunos alcaldes tienen aplicativos donde la gente debe registrarse, algunos alcaldes tienen unas restricciones a la movilidad, dependiendo de qué número termina su cédula, qué actividades son las que se pueden movilizar, pues todo eso hay que tenerlo en cuenta en esta etapa piloto. Perfecto. Tengo una pregunta acá que nos están haciendo para Juan Diego y para Natalia. ¿Qué tan livianos van a arrancar ustedes con número de frecuencias a nivel nacional, con número de aviones, digamos, pues teniendo en cuenta la situación de las dos aerolíneas en este momento? ¿Y cómo ven el internacional? ¿Ustedes ven factible que el 1 de septiembre, como ha manifestado el gobierno, vayan a recibir o vamos a tener vuelos, digamos, para mayoristas, sacando gente de Colombia hacia afuera y recibiendo extranjeros? Juan Diego o Natalia. A ver, aquí hay una cosa muy importante, y es que nosotros con el tema del virus vamos a tener que convivir muchos años, como convivimos hoy con la gripe y con las demás enfermedades. Lo que va a cambiar es la forma de volar. Entonces, todos estos protocolos y todas las preguntas que nos hacen, pero entonces ahora sí se va a poder, pero entonces ahora sí vamos a poder llevar, yo creo que va a aplicar mucho también la lógica, el sentido común, y en esto es muy importante que todos trabajemos de la mano y que las agencias de viajes también nos ayuden con el tema de educar al pasajero
de que hay un sentido común de que es que yo tengo que volar ahora distinto, tengo que volar liviano, tengo que ir con tiempo al aeropuerto para todos los protocolos que va a haber, pero sin tanto tiempo para no circular por las áreas públicas de los aeropuertos. Entonces, digamos que lo que quiero precisar es que vamos a tener que convivir con esto y vamos a tener que viajar distinto. Igual las aerolíneas, esta situación, y lo mismo para las agencias de viajes con muchas de las que he hablado, es estas crisis nos dan la oportunidad de repensar negocio. Las aerolíneas y las agencias de viajes no vamos a poder volver a ser los mismos de antes. Esto nos implica tener unas reducciones en todo. Es más, es ser más eficientes en todo. Entonces, cuando nos preguntan cómo va a volver Avianca a operar en Colombia, vamos a volver a operar de una manera muy eficiente. ¿Y de qué depende la eficiencia? Depende de una reducción de costos y depende también de la demanda. Nosotros el 1 de septiembre estamos listos para operar en el doméstico y en el internacional. La demanda la va a ir dando el tiempo, pero como les decía ahorita, ya nosotros tenemos muchos clientes, tanto corporativos como de turismo, que dicen cuándo van a empezar porque necesitamos unos volar y otros que quieren, porque este encierro también hay mucha gente que dice, a pesar de que uno cree que hay crisis económica, pues ya lo vimos el día sin IVA, parece que no hay crisis económica, y mucha gente también diciendo, oiga, yo quiero irme a la playa, yo quiero irme a donde mis familiares, yo quiero hacer algo. Entonces, sí vamos a empezar con una operación más reducida, que es lo que nos está pidiendo, digamos, la situación, para que se hagan una idea, y esto para todas las aerolíneas creo que aplica. Nosotros volábamos 32 veces al día entre Bogotá y Medellín. Iniciamos con 5 o 7 vuelos al día. Y creo que aquí hay una cosa importante, y para todos los que estamos aquí en esta llamada, vamos a tener que trabajar de la mano. Esto, yo creo que lo que veníamos antes de COVID, de cada uno por su lado y cada uno viendo cómo hacía la suya y cada uno viendo cómo peleaba su pedacito, creo que llegó el momento, nunca antes visto, de sentarnos, hablarlo, hacerlo conjuntamente. Nosotros vemos con mucha, digamos, con mucha satisfacción y aplaudimos los videos que está sacando, por ejemplo, Paín y el aeropuerto El Dorado, donde muestra que ya está listo, que hay bioseguridad, entre aeronáutica, entre Opaín, entre el gobierno y entre las mismas aerolíneas, las agencias de viaje y la hotelería. Tenemos que empezar ya a hacer unas reuniones, unos paneles donde todos estemos hablando el mismo idioma y donde todos estemos yendo hacia el mismo lado. Aquí no es que quién se va a pelear todos los slots del mercado. Aquí es cómo nos organizamos para que esos slots sean para todos, estemos trabajando de la mano, estemos todos hacia con un mismo norte y casi que demos un mejor servicio y un servicio más amplio a todos los colombianos que necesitan tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Perfecto. Le falta a Natalia Esto tiene que responder ser esa pregunta. decisión de civil y si no, los multa la Superintendencia de Industria y Comercio. Así es, Jean-Claude. Bueno, doctor Zapata, no se olviden que aquí el abogado soy yo, no se olviden. Tiene toda la razón, y por eso lo decía que esto era casi que... Llegué lo dicho, entonces. Antes de que hable Natalia, es decir, sí tenemos que trabajar de la mano, y por eso ya esto era impensable antes, pero es que la situación actual nos lleva a que tenemos que trabajar de la mano, todos. De acuerdo. Natalia. Paula, y para ser un poquito más específica sobre la pregunta que nos haces, la reapertura sin duda va a ser escalonada, la cantidad de frecuencias depende mucho de cómo vamos viendo la demanda, porque la verdad las previsiones han cambiado mucho desde marzo que inició la pandemia a lo que estamos viendo hoy en día, y las rutas también dependerán de la definición del gobierno de la apertura de los aeropuertos, pero mirando hacia el futuro, estamos proyectando como LATAM es arrancar más o menos con un 10% de la operación que teníamos antes de COVID. A final del año podríamos estar entre un 30, un 4%. En el Q3 del próximo año creemos que podríamos estar más o menos en un 60, un 70, y lo que estamos viendo es una recuperación completa hasta el 2023. La verdad que es un proceso largo y doloroso por el que vamos a estar pasando, pero a medida que atrasemos más la apertura de la operación, la recuperación
demorar mucho más. Y esto es hablando del doméstico, y a nivel del internacional, la verdad el Inter es mucho más complejo, depende de cómo evolucione la relación bilateral entre los países, aunque está estipulado arrancar el 1 de septiembre, vemos muy complejo que el 1 de septiembre sea la fecha de inicio si el doméstico no inicia. Entonces, la verdad, la operación internacional va a depender mucho también del arranque del doméstico, pues debería ser mucho más sencillo coordinarnos entre alcaldes para abrir vuelos que entre países. Entonces, la verdad, esto lo vemos un poco más complejo, y la idea del caso de la TAM es vuelos en Santiago, tenemos vuelos en Guarulhos, y ahora abriendo. Personas deben aplicar una cuarentena obligatoria, podrían, en el caso de ser internacionales o nacionales, regresarse a su lugar de destino en el siguiente vuelo para no incurrir en costos adicionales. Director, ¿hay algo sobre eso en particular por parte del gobierno? ¿Sobre algún tema ya hablado? Ya sabemos que pues todo es, debemos depender de lo que pase con la pandemia, pero ¿hay algo específico sobre cuarentena a nivel nacional e internacional? Pues eso de permitírsele, digamos, regresar. Entonces, en ese orden de ideas, digamos, si es nacional, si es internacional, sobre todo, pues el pasajero tendrá que ser conducido a un centro de salud, se le practicará la prueba, y hasta tanto no haya un resultado de la prueba, pues se va a permanecer en aislamiento. Ok. Me gustaría hacerle una pregunta a todos, porque obviamente, como saben, pues estamos con todas las agencias de viajes en este momento. Me gustaría preguntarles a ustedes realmente, hemos hablado y creo que en este momento lo que hemos hablado varias veces en oído de la comunicación, el acompañamiento y todo lo demás que hoy requiere. ¿Cuál manejo consideran ustedes que las agencias de viajes deben darle? Que los escuchen. Si quieren, hacemos una ronda diferente y arrancamos con Natalia o el director. O sea, eso sí, el director mata. No, primero mata las damas, a todos los demás. No, primero okay. Las damas, Natalia. Paula, pues nosotros, y yo creo que las agencias de viajes que están conectadas saben que en la TAM siempre hemos visto a las agencias como un socio estratégico en el sector. Yo creo que no solamente tienen un papel súper importante en la distribución de nuestros servicios, trabajemos de la mano con los ciudadanos de poder reactivar el turismo, que es tan importante para nuestro país. Y creo también que las agencias tienen un rol muy importante, y creo que aquí también con las aerolíneas y los diferentes entes del sector, de ir a volver a recuperar la confianza del pasajero hacia volar, y también mantener al pasajero bien informado sobre todas las medidas que se están tomando, no solamente por la seguridad del pasajero, sino también para asegurar que no se incumplan las medidas que se han venido avanzando, que se han venido definiendo, y que esto haga que toque retroceder en el sector, que pues todavía no abre, pero por lo menos ya tenemos los protocolos de seguridad definidos, por la comunicación hacia el pasajero, no solo que el que compre en directo, sino el pasajero que es atendido por las agencias de viajes y que busca asesoría en las agencias. Es súper importante que mantengamos esta comunicación y que aseguremos que no se incumplan las medidas por el bien del sector y por la seguridad de todos los viajeros. Gracias, Natalia. ¿Director?
Sí, yo quería resaltar esa última parte que mencionaba Natalia. Todos estamos de acuerdo en que la forma en que estábamos acostumbrados a volar va a cambiar. Y esos cambios implican, en primer lugar, eh, mayor información. Entonces, a mí me parece que las agencias de viajes tienen que ser quienes mejor manejen todo este tema de los protocolos. Y entonces hay el protocolo para la aerolínea, hay el protocolo para el aeropuerto, hay el protocolo para el transporte eh, público en la ciudad de destino, hay el protocolo para los hoteles. Es decir, viajar se volvió más complejo, si se quiere, y de alguna manera hay también incertidumbres atadas a viajar. Y en ese orden de ideas, las agencias de viajes, si se quiere, ahora tienen un indispensable, un papel indispensable para recuperar la confianza de quienes van a viajar, porque pues todos estos protocolos, estas reglas, todas estas incertidumbres lo que hacen es que quien iba a viajar por negocios o por placer o por necesidad, pues de pronto le da temor y usted vamos a llenar ese vacío y darle la tranquilidad al viajero. Mire, sí, en la aerolínea usted cumple con esto y va a poder viajar tranquilo. Cuando llegue a su ciudad de destino, baje esta aplicación y llene la información y nadie lo va a poder molestar. En el hotel tenga estos cuidados y usted va a estar seguro y de alguna manera, lo que decía Natalia, las agencias de viajes juegan un papel fundamental para que la confianza en viajar se recupere. Pues, eso es lo que yo veo. Las agencias de viajes ahora son más indispensables de lo que eran antes. Gracias, director. Andrés, ¿tú qué opinas? Totalmente de acuerdo. Así fue como empecé yo mi intervención. Básicamente lo que he expresado antes es ni el más platino de los viajeros frecuentes va a encontrar ese primer viaje luego de la pandemia como un viaje de rutina. Eso no va a ser un viaje de rutina para nadie. La experiencia va a cambiar totalmente. Hay gente que se va a sentir abrumada por esto, hay otros que simplemente van a necesitar un poco más de información y nuevamente el rol de las agencias de viajes aquí es absolutamente fundamental para sea aclarar las dudas o sea desmitificar los temores que puedan tener los pasajeros y adicionalmente pues dar absolutamente toda la información de manera que ese viajero que se va a aventurar por primera vez a viajar nuevamente pues cumpla con todo lo que tiene que cumplir de manera que pueda terminar pues montado en el avión y llegando exitosamente a su destino. De acuerdo. Juan Diego. Sí, muy en línea con lo que han mencionado. Yo creo que, como lo mencionaba ahorita, esto va a cambiar la forma así como va a cambiar la forma de volar, va a cambiar también la forma de comercializar nuestros productos. Y ahí es donde creo que es muy importante no solo decir, es que yo soy una agencia de viajes y yo toda la vida he funcionado así, y entonces ahora que esto se reactive yo vuelvo y funciono igual. Aquí es donde viene la creatividad de lo que yo mencionaba ahorita en la crisis, donde viene cómo va a ser esa nueva comunicación con el pasajero, cómo va a ser esa nueva comunicación con las aerolíneas y esa relación con las aerolíneas. Porque por eso mencionaba ahorita que las crisis es un buen momento para sentarnos a hablar y conversar y cómo va a ser ese nuevo relacionamiento y que no sigamos cayendo en las mismas discusiones de siempre y porque esto sí, porque esto no, y hace 10 años, hace 20 años, ya el histórico no nos va a servir y creo que vamos a tener que empezar a construir de cero y esa relación con el pasajero, como decía muy bien, va a ser una relación distinta y las agencias de viajes van a jugar un papel muy importante en esa comunicación, tanto hacia el pasajero como hacia la aerolínea. Entonces, como intermediación, como un eje central para dar un servicio completo, las aerolíneas juegan un papel muy importante y que tiene que ser, como digo, creativo y que estemos hablando el mismo idioma. De acuerdo. Alfonso, ¿qué opinas? No, yo coincido realmente con todos los panelistas
el papel de las agencias va a ser indispensable para volar. Eso se volvió muy complejo. Cuando yo leo el protocolo de bioseguridad, esos son más de 200 puntos. Y eso el pasajero no lo puede asimilar directamente sin una asesoría por parte de las agencias. Aquí van a tener una gran oportunidad de las agencias de contribuir precisamente al desarrollo del sector aéreo. Pero hay otro aspecto importante, es que los patrones de consumo de los pasajeros también van a cambiar. Yo creo que nosotros en los pasajeros que llevamos, los hombres de negocios, estamos en una competencia muy fuerte con Zoom, con Teams y con Skype. Entonces, la proporción de pasajeros va a disminuir y aquí las agencias pueden desarrollar su creatividad y su innovación para encontrar nuevos mercados. De pronto el turismo va a adquirir más importancia, no el turismo de aglomeraciones, sino el turismo de grupos pequeños, ecológicos. Y aquí ellos pueden contribuir mucho a que el desarrollo del sector aéreo sea mucho más rápido de lo que muchos piensan. De acuerdo, Alfonso. Félix. Ahora, para no repetirme con mis colegas, yo creo que, lo principal es que las agencias van a ser, como lo han venido siendo, un medio fundamental para informar a los viajeros, ¿no? A los potenciales viajeros, para promocionar, y nosotros ahí como aerolíneas tenemos que probablemente hacer un mejor trabajo de información de nosotros o sea, que empieza por ahí. Y no va a ser fácil porque lo decían recién Alfonso, creo que esto es muy complejo. Hay protocolos, hay normativas, es distinto no solamente por país, va a ser distinto incluso por municipio, por región. Entonces, yo creo que el trabajo nuestro ahí va a ser cómo mejoramos la comunicación hacia las agencias para que las agencias sean una fuente de información, ¿no? y de distribución incluso mejor de lo que se hizo hasta ahora, y también cómo las agencias ayudan a promocionar y cómo nos alineamos. Un ejemplo de alineación con las agencias puede ser si en una primera etapa ponemos énfasis en el turismo nacional, dado todo lo que hemos venido hablando, lo que nosotros vemos es que el turismo nacional va a ser el primero en encenderse, en reenganchar, porque los pasajeros se van a sentir más cómodos viajando dentro de Colombia que afuera de Colombia, como las agencias aportan, por ejemplo, una campaña como esa. Yo creo que ese es un poquito, si quieren, para no repetirme con los demás, la visión mía. Perfecto, Félix. Julián, ¿tienes? Sí, tengo dos preguntas, una rápida para el director y otra para todas las aerolíneas. Para el director es porque si los terminales terrestres tienen ya unos protocolos, ¿por qué el transporte terrestre se ha podido operar y las aerolíneas no? Y la otra es para las aerolíneas y es si existirán cambios en el relacionamiento comercial entre agencias de viajes y aerolíneas. Bueno, yo no sería la instancia pertinente para responder respecto al transporte terrestre. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esa posibilidad de desplazarse por razones humanitarias a la que se refería Félix en el transporte terrestre, pues también se está dando en el aéreo, pero más por vía de vuelos en aerotaxis, digamos. Y vuelos en ambulancias aéreas. Ese es el tipo de transporte que estamos teniendo hoy en día dentro de las excepciones muy estrictas que permite la normatividad vigente. Y por eso yo creo que ustedes lo escucharon de todas las aerolíneas, lo escucharon de Félix, lo escucharon de Avianca, lo escucharon de LATAM. Nosotros hemos tenido nuestros pilotos, que son los vuelos humanitarios, esos vuelos que se están efectuando, la gran mayoría internacionales, algunos de ellos domésticos, porque se han efectuado vuelos humanitarios por aerolíneas de carácter doméstico, pues han sido precisamente en aplicación de ese tipo de excepciones que menciona Félix. Muchas gracias.
Ok, y el relacionamiento, si va a cambiar, ¿qué opina Juan Diego? Entre la agencia de viajes y con lo que expresabas ahorita, entre la agencia de viajes y obviamente el consumidor y la aerolínea, de los mensajes que se manda directamente al pasajero y muchas veces, digamos que hace como una especie de bypass a la agencia de viajes. ¿Cómo crees entonces que será ese futuro de esa comercialización? Pues a ver, como lo he venido mencionando, todo va a cambiar y ese cambio implica claramente pues un cambio también en el relacionamiento con las agencias de viajes. Las agencias de viajes, como lo hemos mencionado en otros escenarios, siguen siendo un actor muy importante dentro de nuestra industria, siguen teniendo una gran participación de la venta y los pasajeros que nosotros recibimos vienen a través de las agencias de viajes. Entonces, no, digamos que no estamos pensando en ningún momento en decir, no, eso ya pasó, eso ya va a otro lado y vamos a trabajar solos. No, lo que pasa es que lo que hemos dicho siempre, hay diferentes canales de comercialización y eso es lo que hay que entender. Yo tengo mi porción del mercado, hay otros canales que también los venden y se promocionarán todos los canales. Sin embargo, como les digo, la relación con las agencias de viajes sí va a cambiar, pero no porque esté escrito ni porque ya tengamos algo definido de cómo va a ser ese relacionamiento. Lo que estoy abriendo la puerta y la conversación hoy es sentémonos, hablemos y cómo queremos que sea esa dinámica. Nosotros, y es un camino que hemos venido recorriendo, lo digo particularmente con Avianca y las agencias de viajes, es un camino de conversación, es un camino de hablemos, y lo he hablado con los presidentes de los grupos y con las agencias de viaje independientemente de cuál es la propuesta, qué hacemos, hablemos el mismo idioma. Esto cambió y va a cambiar más. Y cada vez el mercado va a ser más reducido. ¿Cómo vamos a hacer para que eso sea bueno para ambas partes? Aquí no es que las aerolíneas van a trabajar directamente o van a trabajar así con las agencias de viajes, sino construyámoslo juntos. ¿Cuál es la expectativa? ¿A dónde queremos llegar? ¿Cómo hacemos para que esto sea bueno para todas partes? Si la luz nos alumbra a todos, pues todos vamos a estar más contentos y más tranquilos y dejar de lado ese tema de es que la aerolínea me quiere acabar o la aerolínea lo que quiere es trabajar directo. No, hay para todos y para todos los canales hay y hay que entender las diferencias entre los canales y cómo yo como agencia de viajes puedo ganar ese espacio. Y yo te lo he dicho, Paula, ¿cuál es la diferencia entre agencias que hoy, en medio de la crisis, me dicen, me gané un nuevo negocio, estoy buscando esto, ahora ya estoy pensando en lo que voy a hacer en diciembre, mientras hay otras agencias diciendo, esto está jodido, esto se quebró, voy a cerrar? Yo digo, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Sí? Hay que buscar las oportunidades y hay que trabajar de la mano y hay que sentarnos y decir ese relacionamiento, cómo queremos que sea y cómo nos va a beneficiar a todos. Ok. Natalia, Alfonso, ¿alguno quiere? Félix, ¿quiere? Yo, si quieres, Paula, aquí intervengo y yo creo que yo no diría que el relacionamiento como tal va a cambiar. Yo creo que deberemos seguir trabajando de la mano con las agencias de viajes. Yo creo que lo que está cambiando todo, pero el relacionamiento no debería cambiar. Está cambiando la forma de vender, está cambiando la forma de volar, está cambiando la estructura organizacional de las aerolíneas, por lo menos el caso de la TAM, que ya hemos dado varias noticias sobre esto y yo creo que las agencias también van a tener que reestructurarse. Va a haber una presión muy fuerte en el mercado por yield, va a haber un cambio muy grande en la composición de viajeros, qué segmento viaja, qué segmento se recupera. Entonces yo creo que va a haber mucho cambio en el mercado, el relacionamiento comercial no debería cambiar, pero sí creo que tenemos todo un desafío, tanto las aerolíneas como las agencias de viajes, para la famosa palabra que está de moda hoy en día, reinventarnos y ver qué valor le entregamos cada uno desde su canal de comercialización al pasajero y para el pasajero que tenemos en común, trabajar de la mano para poder atenderlo, cuidarlo y asegurar que llegue seguro a su destino y que el mercado se reactive. Yo creo que eso es lo que en realidad va a pasar. Ok, perfecto. Bueno, pues creo que ya estamos como terminando. Por supuesto, siempre hay muchas inquietudes, preguntas que nos están siguiendo los más de 1000 personas
quisiera hacer una especie de resumen y me corrigen si básicamente pues no me falta algo o tengo una imprecisión en alguno de los temas. Finalmente vamos a arrancar los pilotos. Digamos que estamos de acuerdo con el señor Ávila que si no arrancamos los pilotos, si no arrancamos, pues no hacemos el movimiento que tenemos que hacer, y por eso el director de la aeronáutica y los gremios nuestros, pues obviamente estamos trabajando de la mano con aerolíneas y agencias de viajes para arrancar los pilotos lo más pronto posible. La idea sería arrancar el piloto Cúcuta-Bucaramanga, que ya está aprobado. Digamos que por lo menos, si no será ya esta semana, la última semana del mes de julio. Lo que veo con las aerolíneas también, con la conversación de ustedes, es que eso a mediados entre agosto, y básicamente la parte nacional estaría arrancando ya como de lleno, por decirlo así, en el mes de septiembre, según lo que estaba diciendo Félix, cosa de que se nos juntaría pues ya la parte nacional, ya digamos de una manera más programada, y arrancar la parte internacional. La cuarentena pues también dependerá mucho de los destinos en el marco internacional, de los destinos que a esa fecha, cuando se haga la apertura de los vuelos internacionales, pues de la afectación que tengan con COVID, pues ya tendremos ya sería un tema que absolutamente nadie no lo puede definir en este momento, y ahí estamos de acuerdo con Jean-Claude, el presidente, que depende del epidemiólogo para saber exactamente si va a haber o no, o qué destinos o no. Por lo menos, o por lo pronto, lo que sabemos es que en Europa no hay cuarentena, que la gente puede salir, los colombianos podremos ir una vez se restablezca el internacional, y el receptivo pues también dependerá mucho de esos vuelos nacionales. Me gustó muchísimo lo que dijo Natalia sobre el tema de relacionamiento. Yo también creo que el relacionamiento no debe cambiar. Estoy de acuerdo con Juan Diego que sí va a cambiar muchas cosas, pero obviamente va a cambiar es la forma de viajar, la forma de buscar los viajes, pero creo que en este momento el relacionamiento y el fortalecimiento que tiene la agencia de viajes de cara a su pasajero, porque no hay que olvidar que el 50%, el 60% de las ventas en este país, tanto presenciales como online a través de las agencias de viajes, pues se hace a través de nuestro canal. Entonces, sí, el relacionamiento tiene que seguir mucho más fuerte, mucho más, digamos, fuerte en el sentido de la comunicación, de que le tenemos que dar, y en todas las lo más a los viajeros, que como saben también lo hemos trabajado para darles esa mayor tranquilidad, y esa tranquilidad nos la va a dar el check-in certificado de la mano de la Organización Mundial del Turismo. Creo que el trabajo sigue. Nosotros como gremio, por supuesto, tenemos que seguir impulsando estos pilotos. Tenemos la oportunidad, y el director entiendo que esta semana tiene viaje al eje cafetero. Nosotros nos reunimos la semana pasada tanto con el alcalde y el gobernador de Pereira y de Armenia, y ellos por supuesto están muy interesados, y lo que es el eje con Manizales, muy interesados de arrancar también vuelos piloto. Y ya mandaron la carta al Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior les dio una respuesta más o menos sí como que no. Hay que mandarlo al Ministerio de Transporte, después hacer la verificación con el de Salud. Entonces, como sabemos que usted va a hacer siguen esas correrías, sería importante que nos ayudara para que pues, nos den esos pilotos. Y también les dejo a Félix y al señor Ávila y a las aerolíneas que tienen sus rutas regionales, les dejo también un tema muy importante que nos han dicho, y es la manera de ver si pueden solicitar, si están interesados, pregunta, en solicitar unas rutas diferentes mientras que esto arranca. Le digo, señor Ávila, por ejemplo, que nos dijo el alcalde y el gobernador de Armenia y de Risaralda y de Quindío, nos dijeron que en este momento si había posibilidad de hacer una Armenia-Cali, que digamos que es relativamente cercano. Yo no soy muy experta en el tema de horas de vuelo y gasolina y todo lo demás. No sé si se pueda. La otra opción era una
a Bucaramanga, que me dicen que esa ruta existió, pero pues ya no existe. Andrés también nos comentaba ese día que pues obviamente ponernos a abrir nuevas rutas, pues de pronto no es como lo mejor, pero pues obviamente eso depende mucho de la aerolínea y el apoyo de la agencia de viajes en cada uno de los destinos. Nosotros como ANATO, pues, y obviamente lo hará también los hoteleros, pues estamos en todas las regiones de Colombia y pues estamos dispuestos nosotros como agencias de viajes, llamados al empaquetamiento y demás, a hacerle todo ese seguimiento y todo el apoyo más que nunca también para la apertura de esas rutas si están interesados, mientras que obviamente esto pues vaya pues evolucionando y vaya a cambiar. El director nos decía que con las conversaciones que ha tenido con el alcalde de Medellín, pues hay una muy buena posibilidad de comenzar. Digamos que nadie está cerrado a abrir, porque pues obviamente todos sabemos que los vuelos no solamente es un tema netamente turístico, sino que también es un tema de reactivación de la economía, y pues todos los alcaldes y los gobernadores están dispuestos a arrancar. El tema es que yo creo, y ahí estoy de acuerdo con Alfonso, y es que una vez arranquemos Cúcuta, Bucaramanga, como vuelo piloto, pero con una aerolínea de manera regular, pues creo que eso nos va a dar mucha tranquilidad al resto de aerolíneas, al resto sobre todo de alcaldes y gobernadores, para dar pues el comienzo a esto y que ojalá podamos reactivar en el mes de agosto la gran parte de todos los destinos y de todas las ciudades del país. Creo que ese es como el gran resumen. No sé si se me quedó algo por fuera que quisieran añadir. Y si no hay nada adicional, pues básicamente quiero nuevamente agradecerles. Creo que es muy importante más que nunca seguir haciendo este tipo de conversatorios. Creo que para mí, que estoy en contacto con ustedes permanente casi pues todos los días, me queda muy claro muchas cosas, porque cada día, mejor dicho, cada minuto ha traído su afán, porque aquí cada cosa cambia y nada es estático. Entonces, una semana a veces es casi el avance de lo que puede ser un mes. Entonces, creo que es importante que haberlos escuchado a ustedes y a todos los que se han conectado, a todas nuestras agencias de viajes, hoteleros, aerolíneas, parques. O sea, aquí está conectada toda la industria turística. Pues creo que ha sido muy importante no escucharlos de nosotros, o no escucharlo de nosotros como dirigentes gremiales, sino escucharlos directamente, tanto del director como de cada una de las aerolíneas, el trabajo que vienen haciendo y que venimos haciendo de la mano para arrancar y de una vez pues terminar esta situación. Si hay algo que alguien quiera añadir, o si no, creo que entonces el resumen está muy bien. Sí, señor. Solamente que nos sigas uniendo, Paula. Muchas gracias. Con alguna frecuencia, la que estimares conveniente, para que nos sigamos manteniendo actualizados. Es muy importante en este momento. Así es, me parece importante. Y gracias bueno, señores, a todos por aceptar esa invitación. Les agradezco muchísimo. Miren, qué pena, les robé media hora más, estaba estipulado hasta las 12, pero como ven, hay una infinidad, creo que me van a matar porque hay una infinidad de preguntas, pero obviamente no terminaríamos. Entonces creo que esto lo vamos a dejar como para dentro de un par de meses, más de par de semanas, para seguir contándole a todos los sectores lo que se está haciendo. Muchas gracias, director, Andrés, Félix, el señor Ávila, Juan Diego, Jean-Claude, Natalia y Julián, y obviamente a todos los que están detrás de que todo esto haya salido bien en nuestra oficina. Muchas gracias. A usted, Paola. Por la invitación. Hasta luego. Gracias a todos ustedes. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Gracias. Gracias.